Hola, mi nombre es Diana Carolina Álvarez, estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Educación Infantil y estoy viendo la materia de electiva CMD. La última dictadura en Argentina empezó con la muerte del presidente Juan Domingo Perón. Luego de ser exiliado durante 18 años de Argentina, regresa y gana la presidencia. Para una Argentina en caos era la única esperanza que había. Sin embargo, a los 8 meses de subir al poder, muere repentinamente de un paro cardíaco. El fallecimiento de Perón dejó un gran vacío en la política argentina y un país al punto del estallido. Su sucesor fue su esposa María Estela Martínez de Perón, una mujer que no tenía experiencia en la política y únicamente la conocían por haber estado casada con Juan Perón durante 13 años. Su mala imagen en las encuestas creadas por un país en guerra civil y descrédito por la especulación de los costos de la guerra interna fueron las razones por la cual en su contra se planeó y se ejecutó un golpe de Estado las fuerzas militares en 1976. Ese golpe a su vez estuvo apoyado por empresas privadas, por la Iglesia Católica y por medios de comunicación. Transgresiones a los derechos humanos. Durante la dictadura se implantó un modelo de terror y persecución en toda la nación. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Los militares a cargo se escudaban en que tenían que acabar con tanta subversión. Se crearon centros clandestinos de detención, que no eran más que lugares a donde llevaban las víctimas para ser torturadas y asesinadas. En las noches los militares realizaban detenciones ilegales, generalmente en frente de sus familias. Se los llevaban en autos que no tenían placas y los ingresaban a centros clandestinos para ser torturados. Se les torturaba de muchas maneras, de electrochoques, golpes y quemaduras, entre muchos otros, todo con el fin de obtener información de posibles caos de revolución en contra de la dictadura. Tras semanas de violaciones y torturas, en la mayoría de los casos los detenidos eran ejecutados. Para ocultar tantos cuerpos ya era imposible, entonces se inventó el método de traslado. Subían a un avión a los detenidos y los arrojaban desde el aire al río de la Plata. Los saldos eran, esta dictadura fueron de 30.000 desaparecidos, casi 1.000 muertos en la guerra de las Maldivas, el robo sistemático de militares, de miles de bebés y desaparición de cientos de niños. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Joana Pino Velázquez. El día de hoy vengo a mencionarles acerca del fin de la dictadura militar en Argentina. ¿Cómo ocurrió este fin de esta dictadura? En 1982, esta dictadura sentía fuertes presiones internas y externas por la pérdida de la guerra en las Malvinas. El general Reinaldo Vigón prolongó una ley de amnistía que se consideraba libre de culpas a todas esas personas y aquellos cargos que hubieran cometido delitos contra los derechos humanos entre 1976 y 1983. En el 30 de octubre fueron las elecciones ganadas por el señor Ricardo Alfonsini, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983 y ahí comenzó una política democrática en el país de Argentina. También voy a hablar acerca de las consecuencias que tuvo esta dictadura militar. Una de las consecuencias más resaltadas es la desaparición forzosa de miles de argentinos. El Organismo para los Derechos Humanos estima que más de 3.000 personas fueron desaparecidas forzadamente. Y la comunidad llamada CONADEO, que es un organismo descentralizado para aclarar la desaparición forzosa militar en Argentina, registró que en 1984 hubieron 9.000 desapariciones forzosas. Otra consecuencia de esta dictadura militar fue la deuda pública argentina, la quiebra de bancos, de entidades financieras, de numerosas industrias, se fue a pique. Entonces, esta parte política fue en parte desagradable para el país porque no tenía sustento económico. Gracias a la política económica del señor Martínez de la Hoz,
quien fue el encargado de generar pues como esta política y a dar a la quiebra muchas empresas. Y por eso la deuda de Argentina aumentó. Y también otra consecuencia es acerca del reconocimiento importante que alcanzó el organismo de defensa de los derechos humanos, en especial para las madres de Plaza Mayor. Estas madres y abuelas hicieron esta convocatoria como especie de reclamo hacia los militares por por la desaparición forzosa de los hijos, de los esposos, de los nietos. Entonces se hicieron huelgas por mucho tiempo para que les dieran razones de sus familiares y de sus seres queridos. Bueno, ahora voy a mencionar acerca de una reflexión para terminar que está sobre la historia memórica de esta situación en Argentina, de esta guerra militar. Entonces, lo más importante que hay como para reflexionar es que se cometieron muchos crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, se generó una dictadura bajo el mando de tres militares, y estos tres militares realizaron atrocidades en este país, en este tiempo, y fue algo pues como muy importante que sucedió en esta época en torno a todo el mundo. Entonces sería pues como parte de la reflexión mencionar a la señora fundadora de las Madres de Mayo, las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, la señora Azucena Villaflori, quien fue la iniciadora para realizar como estas protestas. La señora lamentablemente posteriormente fue capturada y fue asesinada por los militares por ser la activista de esta protesta, pero después de eso siguieron más protestas y se generaron pues como muchas más formas de protesta para encontrar a sus seres queridos. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Feliz día.